Nos toca la oportunidad y el privilegio de presentar al doctor Orlando José Hernández, un mayagüezano de pura cepa, como decimos los dominicanos, quien nació en Mayagüez, Puerto Rico, y a la edad de 16 años partió hacia los Estados Unidos de Norteamérica a estudiar gracias a una beca que ganó en un concurso de oposición. Orlando es licenciado en Ciencias Políticas y Literatura. Tiene maestría y doctorado en literatura latinoamericana. Toda su vida intelectual la ha dedicado a la educación, al estudio y a la promoción de las ideas y de la obra de Eugenio María de Hostos, a tal extremo de que ha traducido al español, al inglés, varias de las obras de Eugenio María de Hostos como una forma de propiciar en aquel pueblo americano el que se conozca el pensamiento y la obra de este gran prohombre mayagüezano, puertorriqueño, de las Antillas y panamericano. Orlando José Hernández es catedrático emérito de la Universidad Hostos Community College de la ciudad de Nueva York, institución a la que le sirvió como profesor o catedrático durante 40 años de su vida. Fue propulsor y organizador del Congreso Hostos en su 175 aniversario, que se celebró en la Universidad Hostos Community College en la ciudad de Nueva York en el año 2014, en la cual la Liga Hostosiana de la República Dominicana, capítulo UAS, tuvo una destacada participación. Señoras y señores, adentro. Por asunto de tiempo, no puedo abundar sobre el perfil profesional y la obra de Orlando, pero tengo el placer de presentar a este gran conferencista con el título Democratizar a Hostos, proyecto alternativo y urgente. Le dejamos pues con Orlando José Hernández. Muchísimas gracias, amigo y distinguido profesor Pedro Abreu, a todos los amigos que se encuentran y amigas que se encuentran. Mi felicitación, mi agradecimiento a los amigos de la Liga Hostosiana, a Fran y a Solángel, que son una gente que tenemos muy cerca al corazón, porque sabemos que estamos compartiendo unos trabajos importantes para nuestro pueblo. Así que sin más demora, agradezco además la posibilidad de compartir con los amigos dominicanos que han estado en Hostos Community College hace unos 14, cuando se hizo un encuentro, ¿verdad? Incluyendo a Pedro, incluyendo a Luisa, y quedan en nuestra memoria y en el futuro de posibles actividades. Entro directamente en materia para no demorar, y el texto que está precedido por una breve epígrafe, una cita de Hostos, que va de este modo: los pueblos deben consagrar sus grandes días a lo que deben los individuos consagrar sus natalicios, a examinarse, a estimularse, a robustecerse de conciencia. Es un pensamiento del artículo del 16 de agosto que está en las obras completas del tomo dedicado a sus trabajos dominicanos, La Cuna de América. Hoy, 11 de agosto, es un día que nos obliga a la reflexión. No sería justo hacer de este un día de luto o un día de celebración, sino una ocasión no tanto para examinar a Hostos, quien cumplió su misión y cometido como ser humano, como político revolucionario y como educador de mayorías de los pueblos. Es más bien una ocasión para examinarnos en cuanto a lectores, propagandistas o difusores de las ideas de Hostos,
para estimularnos ante el gran legado y grandes aspiraciones dignas de encomio, y no siempre porque llegaran a realizarse, y para robustecer nuestra conciencia como seres humanos en un mundo cada vez más injusto, más desigual, y camino a las grandes luchas que aún tenemos por delante. Yo he trabajado, como decía Pedro en algún momento, sobre distintas facetas de la obra y el quehacer ostosiano. Sin embargo, más que dedicar hoy la atención al trabajo de investigación, que es importante y necesario para poder mover hacia el futuro los estudios ostosianos, o a mis trabajos de traducción, que tal vez en otro momento podré compartir, quiero atender los aspectos vinculados con la necesidad de democratizar el conocimiento de la obra de Hostos y de su múltiple quehacer. En mi país, Puerto Rico, donde nació el insigne luchador que nos convoca, las universidades han impulsado de su vida intelectual el estudio, el examen y el conocimiento de la obra de Hostos. Triste decirlo, pero no se enseña ni se lee a Hostos, excepto por un puñado de los que hemos sido formados en otros tiempos, o somos estudiosos de su obra, o seguimos sus ideas políticas, que no suba más de un par de centenares, si es que llega a tantos, ¿no? Las causas de esa expulsión, que incluyó la eliminación del Instituto de Estudios Hostosianos de la Universidad de Puerto Rico, con lo cual quedó huérfano el proyecto de la edición crítica de las obras completas de Hostos, habiéndose editado solo 11 de 30 volúmenes. Las causas son diversas, desde la falta de verdadero reconocimiento de la importancia que revestía ese proyecto por parte de la administración universitaria, hasta los celos de profesores, envidia de profesores por ocupar el local que ese instituto ocupaba en la antigua avenida de la universidad, a cuadra y media de la entrada del campus universitario de Río Piedras. La falta de apoyo al proyecto entre docentes y estudiantes y otras. Lo cierto es que solo se lee a Hostos en las universidades puertorriqueñas muy a título individual, porque algún profesor decida incluir algún texto suyo en currículo o prontuario del curso. Y ya sabemos que en la colonia en que nació Hostos, los directivos de los programas de educación pública han hecho lo posible, con notables excepciones, de tratar a Hostos como si no hubiera existido o como si fuera una figura menor. Esto es preocupante y nos atañe a nosotros y a nosotras, los que sí sabemos de la importancia de Hostos en nuestro devenir histórico y para el futuro de nuestro pueblo o nuestros pueblos. Desde luego, la notable excepción es la ciudad de Mayagüez, lugar de nacimiento del prócer, y un Mayagüez para la administración del honorable José Guillermo Rodríguez. Allí se ha hecho una labor verdaderamente inspiradora durante los últimos 20 años por divulgar el valor, dar a conocer el quehacer y los significativos logros de don Eugenio María de Hostos. Más allá de cualquier chauvinismo, esto es motivo de satisfacción para los que hemos visto al alcalde Rodríguez, a su equipo y a los líderes de esa comunidad conmemorar y propagar en escuelas y en todo tipo de instituciones lo que hizo el insigne mayagüezano. La riqueza intelectual de sus escritos y la estupenda contribución del ilustre mayagüezano a toda una serie de campos del saber es cada vez más clara y su profundidad se hace cada vez más patente con las nuevas generaciones de investigadores que la estudian, la escudriñan y la valoran. Voy a decir algo que es evidente, pero que hasta ahora no ha sido dicho. Hostos es el escritor más inclusivo en temas de raza, clase, género, que además promueve la igualdad de los seres humanos, y ese es uno de los fundamentos de la actual doctrina de los derechos humanos a nivel universal, como ningún otro escritor en el siglo XIX en Latinoamérica. Para esto pueden ver, entre otros escritos, el famoso programa de los independientes, donde está clarísima esa proyección del ser humano en toda su dimensión de igualdad. Su oposición, y además escrito casi hacia un público que él casi quisiera como acercar, que es del tercer mundo, porque los ejemplos que da son de África, Oceanía, Asia, y menciona Europa, y menciona Estados Unidos, y de luego Latinoamérica. Pero hay ahí una especie de intuición de que esa frase está dicha realmente para aquellos a quienes menos se les reconocían los derechos, y eso es importante notarlo, ¿no? Su oposición a la esclavitud y al discrimen racial, su defensa de los indígenas, de los chinos, su conciencia de lo que representaría el cholo en la sociedad peruana,
sus escritos y luchas a favor de la educación científica de la mujer, sus denuncias de explotación de los obreros y por hacer valer sus derechos constan abundantemente en sus escritos. No tengo el tiempo para demostrarlo ante ustedes, eso tendrá que esperar otra ocasión, pero tengo las evidencias. Y además es un adelantado en los derechos de los animales, como he señalado en algunos de mis artículos. Recordarán ustedes cuando Hostos en París protege a una zorra del embate de un muchacho que le está pegando con un palo y dice, no tiene derecho a hacerlo, ¿no? ¿Qué derecho tiene a hacerlo? Lo que es casi un reconocimiento implícito del derecho de la zorra. Y como en Perú, en una corrida de toros, califica el abuso y asesinato del toro como un acto de barbarie. Ese es el Hostos plural y diverso que sirve de guía a las generaciones actuales. Y el Hostos que poniendo en práctica esa visión inclusiva, funda escuelas nocturnas para obreros y el kindergarten o parvulario, porque los niños también tienen derecho a educarse y derecho a la imaginación. ¿Y qué tal del Hostos democrático? El que rechaza la visión patriarcal y elitista para darle paso a una mujer que tenga derechos y a un obrero con voto. Y el que rechaza los partidos políticos y funda la Liga de Patriotas Puertorriqueños en su isla y apoya la Liga de Ciudadanos en Quisqueya. Hostos es el autor y activista más inclusivo en toda Latinoamérica durante el siglo XIX. Importa reconocerlo de ese modo y publicitarlo a los cuatro vientos, porque en el pasado ha habido una lamentable y bochornosa exclusión y desconocimiento de su obra entre la élite de críticos latinoamericanos y extranjeros que no le reconocen esas extraordinarias hazañas de campeón de los derechos humanos. Ese es el héroe, el autor múltiple que no se lee en la colonia de Puerto Rico, en las escuelas colonizadas de mi país y en las universidades de esa querida colonia, que no educan a la gente sobre los valores nacionales, pretendiendo propagar la ignorancia y la sumisión. En abril de 2018, un grupo de estudiosos hostosianos nos reunimos con un sentido de urgencia ante la situación que ha ido marcando el descenso de nuestro país a los estados más lacerantes de la pobreza y los fondos más viles de la corrupción por parte de una cantidad considerable de los políticos de los dos partidos, y que ha traído como consecuencia los efectos de una deuda pública insostenible, impagable, y la intervención del Congreso de los Estados Unidos, que mediante una ley crea un mecanismo de una junta de control fiscal, que es la más cruel evidencia del colonialismo en nuestro país, contra el que tanto luchó Eugenio María de Hostos. Y nos reunimos en la casa que sirvió de hogar a la madre de Pablo Casals, una familia republicana, catalana, incluso con raíces de políticas que lo llevaban a luchar contra la esclavitud. Es la familia de Filló, donde acaso se reunían también los abolicionistas de Mayagüez, antimonárquicos de esa ciudad, de ese momento del siglo XIX, y que nos facilitó la querida amiga hostosiana Ate Matos, para ver qué podíamos hacer los estudiosos de Hostos ante la terrible situación en la que se iba sumiendo el país. Y fundamos allí la Comisión Nacional Conmemoración Hostos 180, para darnos a la tarea de celebrar el 180 aniversario del Patriota, pero más aún, para ver de qué forma podíamos crear conciencia sobre la terrible situación que ya venía encima y aportar con posibles soluciones. Los propósitos de la comisión fueron, desde un principio, difundir la obra hostosiana, pero nos interesó llevar a Hostos a los no hostosianos, a los que no conocen su obra ni sus múltiples intervenciones para defender los derechos de nuestra gente en Puerto Rico y en todas las Antillas y en América Latina y en el mundo. Hostos hablaba de ser patriota del mundo, ¿verdad? Y además habla del cosmopolitismo como uno de los valores importantes que ahora diríamos internacionalismo, ¿verdad? Sería el deseo de contribuir a que la especie humana esté mejor atendida y que pueda realmente resolver sus problemas en todos los lugares del mundo y no solamente en los lugares donde hay dinero y afluencia de prosperidad. Aunque sabemos que las universidades y las sedes culturales merecen conocer y difundir a Hostos, nos parece incluso más importante que este Hostos luchador
que evidente lo fue y apenas se le reconoce como tal por un prejuicio académico y político, llegara a la inteligencia y a los corazones de los que luchan por la justicia y por sus derechos. Dar a conocer a otros en esos términos es un acto político y asumimos plenamente esa perspectiva. En momentos difíciles, gracias al compromiso y cometido del alcalde José Guillermo Rodríguez, logramos proponer la conmemoración del 180 aniversario de Hostos en una de las dos sedes principales de la Hostosianía, la ciudad de Mayagüez. La celebración fue magna y nos ha dado la base para comenzar a hacer un trabajo firme hacia nuestros propósitos. Durante el último año y medio hemos dedicado nuestros esfuerzos a hacer conversaciones públicas sobre Hostos en librerías y comunidades. Hemos levantado un proyecto de una serie de 13 programas radiales de 1 hora cada uno sobre Hostos, su vida, su obra, su quehacer múltiple, que lleva por título Hostos desde nuestro tiempo. Esta serie se hizo gracias a la iniciativa de la compañera Milly Gil y el auspicio de Radio San Juan Internet, y se han hecho 13 paneles, 13 programas con especialistas puertorriqueños y dominicanos en los temas hostosianos principales, y el mantenedor de estos programas ha sido el compañero doctor Roberto Mori, que se dirigirá a ustedes en breve. La ventaja que tiene este tipo de producción por la internet es que está al alcance de todos los países y regiones que tengan acceso a la internet en el planeta, y son todos, ¿no? Sin costo alguno, aunque no todo el mundo en esos países tiene el acceso. Puede usarse como recurso de referencia para cursos, discusiones o autoaprendizaje. Pensamos explorar la posibilidad de llevar esa producción a letra impresa con elementos híbridos que permitan a los profesores usarlos en los salones de clase. El más reciente proyecto en que estamos empeñados tiene que ver con la educación popular, siguiéndole los pasos a don Eugenio. Estamos promoviendo y realizando una serie de talleres de difusión de la obra de Hostos para todos los que interesen, con la invitación especial a los activistas, líderes estudiantiles, miembros de grupos feministas, maestros, miembros de la comunidad LGBTQ, líderes sindicales, independentistas, estudiosos de Hostos y todos los que crean en el estudio y la conversación razonada sobre temas de interés con respecto a su obra. El primer taller que hicimos entre finales de enero y principios de marzo, fue un taller presencial, fue con el título de Hostos, luchador por los derechos y libertades. Creo que fue una experiencia estupenda en la medida en que todos aprendimos, todos y todas aprendimos, y sentó una tónica de compartir todo un trabajo que se ha hecho de investigación por una cantidad de investigadores, y que además se está tratando de acercarse a la figura de Hostos no solamente como educador y no solamente como intelectual con grandes logros en sus escritos, sino también como el Hostos activista y luchador. Dio el frente por sus ideas y por sus principios desde que estaba en España y hasta el día de su muerte, tanto civilista o apoyando las luchas armadas por la independencia de Cuba y tratando de gestionar con generales cubanos y con patriotas puertorriqueños la lucha armada en nuestro país también en el siglo XIX junto con Betances. Así que aquí esto no debe ser un asunto de discusión. Hostos creía en la paz y Hostos tenía las mejores intenciones de hacer las luchas políticas civilistas donde y cuando se podían hacer. Por lo tanto, creo que hay que hacer ese reconocimiento. Y el otro taller que estamos por comenzar, y esta vez es virtual por la pandemia, y esto nos acerca un poco al título del Congreso, gira en torno a las fascinantes confluencias que se dan entre dos pensadores latinoamericanos que mediante la educación ofrecen una filosofía necesaria para los procesos de cambio. Hostos y Freire, creadores de conciencia, educadores del cambio social y la diversión. Queremos que participen todos y todas las colegas y amigos y amigas dominicanas y puertorriqueños, desde luego, y de otras partes de América Latina que estén interesados en Hostos desde la perspectiva del cambio social. Los que interesen pueden comunicarse por correo electrónico a nuestra dirección, que es el cnch180@gmail o gmail.com.
cnch180.gmail.com. Repito, cnch180.gmail.com. Estamos solicitando una cantidad mínima para los que puedan pagar $10, pero eso si lo pueden hacer, si no tampoco es necesario. Entonces, para redondear un poco esta charla, quiero ofrecer un par de reflexiones. Necesitamos trabajar sobre Hostos usando varias estrategias. La comunicación por la internet, como los talleres virtuales o este congreso, es importantísima. Pero el tema mayor es que tenemos que llevar a Hostos a los que buscan el cambio social, político y racial porque es pertinente. Hostos es un recurso intelectual, un haber, un caudal de conocimiento que se puede utilizar para apoyar las luchas sociales. Y es pertinente porque su pensamiento es muy claro en eso. Donde hay una necesidad social, es preciso satisfacerla. Además, es el gran promotor en nuestros países de la acción ciudadana, como pasó con la Liga de Patriotas, que aunque no tuvo éxito, sentó la base y el precedente de una lucha importante que se ha retomado en los últimos años. Y lo mismo en la Liga de Ciudadanos, que en República Dominicana sentó precedentes importantes. Leer a Hostos, estudiarlo, conversarlo, discutirlo, debe ser entonces una inspiración para todos los que creemos en la igualdad, la libertad y la justicia. Muchas gracias. Gracias, maestro Orlando José Hernández. Democratizar el pensamiento de una persona como Eugenio María de Hostos implica llevarlo a todos los rincones, darlo a conocer. Hombres como Hostos no es una persona solo de Puerto Rico, ni de República Dominicana, ni de América. Los intelectuales son patrimonios de la humanidad. La obra y el pensamiento de Hostos es un patrimonio de la humanidad. Gracias, maestro, por la obra que está llevando a cabo, por esa condición de embajador del pensamiento de Hostos.